de aumentar el rendimiento o de que el niño llegue más lejos, lo más probable es que abandone o pare, ¿no? Y oye, si tiene inseguridades, decirle, ¿y cómo lo has hecho en los entrenamientos de esta semana? Y cuéntame el día que lo hiciste bien. ¿Y qué capacidades crees tú que te hacen conseguir eso? Entonces, de esa manera le puedes aumentar su confianza, pero si tú le pero también tenemos que ser conscientes cuando consumimos redes sociales y empezamos a compararnos con ciertos deportistas, a lo mejor de nuestra categoría o de categorías superiores, de que ese deportista está subiendo la vez que lo ha hecho bien, es decir, está subiendo solo las cosas buenas a las redes sociales. Entonces, claro, generamos lo que se llama en psicología el efecto halo, que como yo recomiendo mucho que si eres un deportista de cierto nivel, de un deporte minoritario, trabajes tus redes sociales para trabajar con marcas, para conseguir colaboraciones, porque vas a necesitar financiarte los campeonatos, etcétera. Sí, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que las redes sociales como herramienta de aprendizaje son bestiales. Pero Bueno, y hoy en día hay una globalización que efectivamente tú puedes ver lo que hace tu compañero del pueblo, pero también puedes ver lo que está haciendo un futbolista en Los Ángeles o en China o en Corea, ¿no? Entonces, pues, hombre, todo el consumo de sustancias afecta psicológicamente. Es decir, le estás metiendo a tu cerebro una sustancia externa que va a generar dependencia y que en un momento dado puede potenciar tu rendimiento, pero luego... muy buenas, bueno, pues hoy estamos en un nuevo podcast. Hoy tenemos como invitada a Esperanza, que antes de comenzar, pues preséntate quién es Esperanza y cómo nace el tema de estudiar psicología para deportistas y tal. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast. Yo soy Esperanza Martínez Galindo, soy psicóloga deportiva y sanitaria. Y bueno, nace la idea de estudiar psicología porque yo era deportista, era patinadora y me observaba de adolescente que casi todos los deportistas rendían mucho peor en competición que en entrenamiento. Y bueno, y que los nervios afectaban y que no, pues al final pues no podíamos dar lo mejor de nosotros mismos la gran mayoría. Y yo me preguntaba, Jolín, pues quién, o sea, qué tipo de persona es la que trabaja para ayudarte a solucionar este tipo de problemática. Y de ahí nació, tendría yo 15 16 años, ya cogí en bachillerato la optativa de psicología y de hecho yo entré en psicología queriendo ser psicóloga deportiva desde el minuto uno, cosa que, claro, la gente empieza psicología pero no sabe. Y en Sevilla era súper complicado porque no había solo una optativa en toda la licenciatura. Entonces, cuarto de carrera, fui a Valencia, a la Universidad de Valencia, a estudiar allí muchas más optativas, a colaborar en un proyecto de investigación y bueno, luego ya el máster y demás. Y bueno, y aquí estoy, llevo ya 10 años ejerciendo de psicóloga deportiva y 11. Y nada, disfrutando mucho de poder sacar cada vez mejor rendimiento de más deportistas de distintos ámbitos y feliz. ¿Qué universidad, has comentado que viniste aquí a Valencia, ¿vale? ¿Qué Ujú. universidad de Valencia y cuánto tiempo estuviste por aquí? En Valencia estuve en la Universidad de Valencia, allí en Blasco Ibáñez, y estuve un año, un curso académico. Durante 2010-2011 estuve por allí. ¿Y qué tal ese año por aquí por Valencia? Totalmente Súper diferente bien. más que nada la sensación térmica y eso que siempre se nota un Bueno, montón. a mí me encantó vivir allí, la verdad, bueno, eso, el buen tiempo, todo el año, como pues el clima, la gente pues también, ¿no? Porque al final yo soy andaluza y también te cuesta un poco ir a lo mejor más al norte de España o yo tenía ese temor un poco que nunca había salido de mi tierra a, bueno, pues a ver el carácter de la gente y todo eso, pero nada, súper bien. Vale, para empezar así un poco de tema, ¿vale? La mentalidad, o sea, la psicología en el sentido, el típico padre que va a ver a su hijo jugar, Benjamín, cadetes, ¿vale? Por ahí más o menos, ¿qué podríamos
¿cómo podríamos tratar ese tema? Porque siempre está claro que hay alguno que no lo hace bien, pero el hecho de ir a ver a tu hijo no significa que tengas, no te da derecho a insultar ni a los árbitros, ni luego pues comportarte como no toca, vamos. Por supuesto. A ver, el tema de los padres en el deporte, especialmente en el fútbol, que creo que es como el deporte que más afectado se ve por la problemática de los padres en la grada, por lo que sea, ¿no? Porque al final la proyección mediática que tiene es evidentemente el deporte que más, pues eso, el que más dinero genera, el que más expectación genera desde categorías inferiores, el que más afición genera. Entonces, claro, a más volumen, más problemas. Entonces, el tema de los padres es algo que yo recomendaría trabajar desde los clubes, desde las federaciones, desde todas las instituciones que se pueda, el formar a los padres, el mandarles vídeos, el mandarles cursos, el hacerles charlas, explicándoles pues cómo esta intromisión en la vida deportiva de su hijo no solo no favorece su rendimiento, sino que puede empeorarlo drásticamente e incluso producir el abandono deportivo. Entonces, es muy importante que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos, a saber incluso si sus hijos quieren hablar con ellos o no, porque un deportista antes de un partido, de una competición, cuando es pequeñito, pues igual le apetece que le digan, venga, pásatelo bien, mucho ánimo, tal, no sé cuánto. Pero cuando es adolescente, lo más probable es que no quiera ni que le mires, porque no está en ese punto de que le apetezca hablar. Y es totalmente respetable porque es parte de su desarrollo y él está aprendiendo a gestionar su vida, su frustración, sus emociones y tienes que respetarlo y simplemente mostrarte disponible para cuando quiera, pues eso, cuando quiera hablar, cuando quiera expresar sus emociones, pero por supuesto sin meterte en la parte técnica, en la parte de ejecución, en decisiones que no te competen a nivel técnico, estratégico ni nada, porque no eres el entrenador ni eres futbolista. Y nada, si quieres un campeón en tu familia, como dicen, entrénate, pero deja que tu hijo juegue feliz. Y hay que formar a los padres y prevenir en eso. Sí, muchas veces es más la frustración que ha tenido ese padre o esa madre en el deporte y quiere que su hijo consiga lo que ellos no han conseguido o no hemos conseguido y tal. Y al final pues, se le mete más presión al chiquillo o a la chiquilla. Sí, pero que al final eso, lejos, es como he dicho antes, de aumentar el rendimiento o de que el niño llegue más lejos, lo más probable es que abandone o que tomes una decisión incorrecta dejándote guiar por tus impulsos en lugar de por cosas racionales, aparte de que, vale, tú has tenido un hijo, pero el hijo no es tuyo. Y no tienes que, o sea, no es tuyo en el sentido de que no es de tu posición y tienes que tomar todas las decisiones competentes a su vida, sino que, vale, él ha elegido practicar un deporte, tú lo puedes apoyar, le puedes guiar, le puedes hacer reflexionar sobre qué objetivos tiene, sobre, puedes preguntarle, ¿no? Y oye, si tiene inseguridades, decirle, ¿y cómo lo has hecho en los entrenamientos de esta semana? Y cuéntame el día que lo hiciste bien. ¿Y qué capacidades crees tú que te hacen conseguir eso? Entonces, de esa manera, le puedes aumentar su confianza, pero si tú le estás diciendo lo que tienes que hacer es creértelo, tienes que salir a ganar, tal, pues no le estás dando ninguna pista de qué es lo que tiene que hacer para tener confianza en sí mismo. Por eso es importante que los padres se formen. De hecho, yo en mi academia de entrenamiento mental Academy tengo un curso para padres que vale 19 euros y es un taller para padres y recomiendo sinceramente que lo hagan todos los padres porque te vale por 2 sesiones con el psicólogo y te enseña muchas pautas de comunicación, de cómo pues se puede afectar mucho a la autoestima de los niños, de cómo ayudarles a manejar su concentración, de cómo ayudarles en su gestión emocional, sus pensamientos. Entonces, mm, todo eso son cosas que no nos enseñan y que siempre la gente dice cuando tiene niños y tal, que no hay un manual para padres, y yo siempre digo, pues coge papel y boli que te dedico por lo menos 10. Sí que hay ya mucha formación y creo que es una responsabilidad de los padres
formarse en cómo educar a sus hijos y cómo apoyarlos. Entonces, bueno, si tienes frustraciones, ve a terapia tú, pero deja a tu hijo que juegue feliz y fórmate para ayudarle lo máximo posible. Porque al final lo que comentas, que hay que estar ahí como un apoyo en caso de tanto para bien como para mal. O sea, si gana o pierde, Ujú, es sentir que tu padre está ahí para apoyarte o tu madre, bueno, ambos, ¿vale? Y están ahí para ujú. apoyarte, no para criticar que lo has hecho bien o lo has hecho mal y tal. Es simplemente pues eso, un apoyo, un asesoramiento y demás. Ligando esto, comentabas lo del curso. Lo Ujú, pondremos, luego te pediré el enlace y lo pondremos claro. cuando subamos el podcast lo pondremos para todo aquel que quiera, ¿vale? Y entre y demás. ¿Solo haces cursos o haces, por ejemplo, tipo mentorías o consultorías o algo así? O... Sí, yo hago sesiones con los deportistas a nivel individual y a veces con los padres también, y con entrenadores, etcétera. Y bueno, ahora tengo los talleres que están subidos ya en mi web, pero pronto vamos a tener como un club en el que va a haber clases en directo todos los meses, va a haber club de lectura, talleres y va a tener acceso ilimitado a todas las formaciones y todo, que será como, pues, como Netflix, ¿no? Una cuota en la que tú puedas acceder a muchísima formación. Entonces, para aquel que el presupuesto o lo que sea no le permita hacer sesiones individuales, pero quiera trabajar su entrenamiento mental o quiera sea entrenador y quiera trabajar el entrenamiento mental de sus deportistas o padres o lo que sea, pues puede por una mínima cantidad formarse, estar en las clases en directo, etcétera. Pues eso, También hago en presencialmente, cuando me llaman de cualquier club, federación o lo que sea, pues voy allá a dar charlas tanto a deportistas, entrenadores como padres. pues eso me parece increíble. Tema de las Ujú. redes sociales y, o sea, el hecho de ahora las redes sociales, los niños, los padres que, volviendo un poquito al tema de antes, ¿vale? La presión que ejercen los padres con los niños a la hora de jugar y las redes sociales, metiéndolo ahí en ese cóctel, ¿cómo lo ves tú? Las redes sociales en el sentido del consumo de redes sociales, de que o sea, de que salgan los niños en las redes No, en el sentido de que ellos mismos quieran exponerse para sentirse como futbolista profesional y demás. ah. A ver, el uso de redes sociales yo no lo veo mal con supervisión, pero con una supervisión a partir de, o sea, ese uso lo pondría mínimo a partir de los 12 años. El consumo de redes sociales prácticamente lo prohibiría hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque el uso de pantallas en los niños y los adolescentes bloquea totalmente la formación de la corteza frontal cerebral, que es pues toda la parte que nos permite formar la lógica, el razonamiento, la toma de decisiones, incluso la corteza motora. Yo insisto mucho a los deportistas que cuando tienen competiciones eviten estar todo el día viendo el móvil porque les va a afectar a su concentración posteriormente. Entonces, claro, el uso de las pantallas en general tenemos que reducirlo bastante, ¿vale? Luego, a nivel de uso como deportista, para yo inspirarme, etcétera, pues bueno, yo creo que efectivamente con cierta supervisión y moderación, pero también tenemos que ser conscientes cuando consumimos redes sociales y empezamos a compararnos con ciertos deportistas, a lo mejor de nuestra categoría o de categorías superiores, de que ese deportista está subiendo la vez que lo ha hecho bien. Es decir, está subiendo solo las cosas buenas a las redes sociales. Entonces, claro, generamos lo que se llama en psicología el efecto halo. Como yo veo algo bonito de ese deportista, intuyo que toda su vida está súper bien, que no le costará ningún esfuerzo entrenar, que siempre le va a salir bien, que seguro que es una persona súper exitosa y probablemente esa persona se ha caído 200.000 veces para conseguir lo que ha subido a Instagram o a TikTok o lo que sea,
lo ha intentado un montón de veces, le ha echado no sé cuántas mil horas y tú no lo sabes, o a lo mejor se ha peleado con sus padres o con su entrenador yo no sé cuántas veces por el hecho de subirlo o por lo que sea. Entonces, claro, el tema de las redes sociales, creo que con moderación, es verdad que en fútbol, pues al final, bueno, en fútbol o en cualquier deporte, lo que pasa es que creo que el fútbol pues tiene más facilidades y más, en el sentido de que está más remunerado y más apoyado y que te pagan las cosas desde mucho antes, pero nos vemos en deportes minoritarios que yo recomiendo mucho que si eres un deportista de cierto nivel de un deporte minoritario, trabajes tus redes sociales para trabajar con marcas, para conseguir colaboraciones, porque vas a necesitar financiarte los campeonatos, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente es una puerta de exposición al público y creo que el uso no es malo, pero con educación, con conciencia, con formación y con supervisión. Es decir, no contemplo mm, un Instagram de un portero de 5 años, por ejemplo, o algo así, ¿no? O sea, sería algo muy raro, tendría que ser pues eso, si tú tienes 12, 13 años y quieres tener tu Instagram y lo que quieres colgar es cosas de tu deporte y lo que consumes es cosas de tu deporte, perfecto, pero X tiempo al día, supervisado y revisado, que realmente sea para eso. Y eso también influye en el tema de la autoestima, el tema de las redes sociales, lo que comentabas, ver a compañeros de categoría o compañeros de profesión un poquito con más nivel, y es lo que tú dices, solo Ujú. se muestra cuando lo hacen bien, pero no todo el proceso de trabajo. Aunque ahora sí que es verdad que últimamente hay alguno que va mostrando un poquito más lo que es el proceso, tanto los fallos como tal, pero yo creo que en el tema de la autoestima ahí es complicado. Hombre, efectivamente, como tú dices, hoy en día se van naturalizando más las cosas, la importancia de la salud mental cada vez mayor y la gente pues intenta pues hablarlo todo y no quedarse en la punta, ¿no? Sino del iceberg, sino intentar también que se vea el fondo. Entonces, evidentemente la autoestima influye porque siempre que nos comparamos, sea con quien sea, incluso con nosotros mismos, se genera frustración la gran mayoría de las veces. Entonces, claro, si lo vas a coger como un aprendizaje vicario, que se llama, que es lo voy a utilizar para, vale, qué es lo que me gusta de este futbolista a nivel técnico y cómo lo puedo aplicar en mí, pues estás utilizándolo para aprender. Pero si te lo estás utilizando para compararte y para decir, hay que ver qué hacer el sale y a mí no y tal, y vas a estar 2 horas mirando vídeos, pero tú no vas a hacer nada y esa interpretación de lo que estás viendo es solo para destruirte a ti mismo, pues sí que te va a afectar la autoestima. Pero luego hay una forma de verlo que es decir, vale, cojo papel y boli, he visto esto, vale, me he dado cuenta que en tal pase o lo que sea, esta persona hace esto o en tal jugada hace tal cosa. Pues voy a intentar aplicarlo yo ahora en el siguiente entrenamiento y tomo nota y me hago mis esquemas, mis mapas mentales para que mi acción-reacción en el campo sea mejor. Pues evidentemente eso te va a ayudar a tu autoestima porque estás aprendiendo, estás utilizando un recurso para mejorar y para fortalecerte a ti mismo. A ver, aquí las cosas no es o bueno o malo, depende del uso y de la interpretación que tú le des, evidentemente. Sí, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que las redes sociales como herramienta de aprendizaje son bestiales. Pero Bueno, y hoy en día hay una globalización que efectivamente tú puedes ver lo que hace tu compañero del pueblo, pero también puedes ver lo que está haciendo un futbolista en Los Ángeles o en China o en Corea, ¿no? Entonces, pues nos permite un aprendizaje mucho más amplio. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, al final, para mí las redes sociales es una herramienta de aprendizaje, no es para consumir simplemente por... Sí que es verdad que se consume como entretenimiento y tal, pero yo personalmente, por ejemplo, las utilizo simplemente para aprender. De hecho, Ujú. prácticamente todo es todo educativo, todo lo que consumo a día de hoy. Qué bueno. Y, Ujú.
Siguiendo con el hilo de las redes sociales, ¿vale? Voy a meter algo que me parece que puede mejorar, por lo menos desde mi punto de vista, que es la inteligencia Ujú, artificial, ¿vale? ujú, En el sentido de que la inteligencia artificial podría ser muy beneficiosa para ayudar tanto en tu trabajo como a clubs en temas psicológicos y tal. ujú. ¿Es una pregunta? Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? Depende del uso que tú le des. Evidentemente, la inteligencia artificial es un gran invento como el Internet que ha venido para quedarse y que tenemos que ver cómo utilizarlo para potenciar nuestra vida. Yo soy la primera que estoy pensando en cómo hacer un GPT para que la técnica de reestructuración cognitiva y gestión de pensamientos que suelo hacer en una tabla normalmente, pues hacerla con una inteligencia artificial asistida, ¿no? Que sería pues mucho más cómodo. Entonces, obvio, sí, sí, claro que nos puede ayudar muchísimo, nos puede ayudar incluso, por ejemplo, hay veces que yo la uso como registro de hábitos, ¿no? Pues tengo ahí el chat abierto y le digo, oye, hoy ya he hecho este hábito, márcamelo en la tabla del mes como completado y en lugar de estar pues apuntándolo en un papel o lo que sea, pues puedes utilizarlo como para tener pues eso, tu estilo de vida más organizado, para planificarte las comidas, para tener ideas de recetas saludables. O sea, obvio, sí, sí que no lo podemos utilizar para que nos recomiende lecturas, para que si tenemos cierta problemática, que nos ayude con ciertas pautas o con lecturas que nos puedan ayudar, por supuesto, que se puede utilizar y bueno, evidentemente es verdad que el factor humano implica muchas veces, o sea, lo terapéutico de ir a un psicólogo es más la relación terapéutica que el proceso que hace, que también, ¿no? Pero el 90% es que haya un buen feeling y una buena alianza terapéutica que se llama entre el paciente o el deportista y el psicólogo. Entonces, pues obviamente, mm, la inteligencia artificial puede ser un punto de apoyo, una ayuda, una herramienta complementaria al trabajo de entrenamiento mental que tú hagas, pero sí puede utilizarse o a nivel de entrenadores, pues a tener herramientas, a tener registros, a tener cosas que les puedan ayudar a maximizar el rendimiento de su equipo. Aquí lo único que añadiría yo, que lo has dicho perfectamente, pero mucha gente piensa que la inteligencia artificial lo que va a hacer es eliminar, pues, como casi comentabas, el tema de psicólogos o ciertos trabajos y demás. Y yo veo que realmente no va a ser así, va a ser una herramienta, pues como es Internet, como es las redes sociales, y va a ser una herramienta para potenciar nuestro trabajo. Como tú bien dices, el tema de organización, un apoyo para el psicólogo y el jugador o el Ujú, club, para tener una comunicación muchísimo más fluida y no tener que esperar a lo mejor pues a la siguiente sesión y tal. Yo creo que eso ujú. va a beneficiar mucho a todas las partes. Luego, Sí, evidentemente. Yo me apoyo también en otras herramientas, es decir, yo no me limito a las sesiones, le dejo tanto herramientas de papel y boli, por si prefieren escribir a mano, como herramienta utilizo Notion, en el que tengo plantillas pues luego la persona puede seguir trabajando por su cuenta desde su propio móvil, pero la inteligencia artificial puede ser también otro punto de apoyo más perfectamente. para ir cambiando así un poquito, Ujú, tema de dopaje ujú. y más o menos, porque muchas veces no sabría decirte, a ver, yo realmente el que un futbolista, bueno, un deportista en general se dope y tal, hay veces que no lo puedo llegar a entender. Ah, ¿A ahí, qué te refieres? Si me parece bien. no, sí, a ver, si te refieres bien, o sea, si te parece bien, o eso tendría algún tipo de connotación psicológica que estuviese.
Hombre, todo el consumo de sustancias afecta psicológicamente. Es decir, le estás metiendo a tu cerebro una sustancia externa que va a generar dependencia y que en un momento dado puede potenciar tu rendimiento, pero luego te va a afectar peor que mejor. Entonces, bueno, creo que normalizamos incluso ya en el dopaje el consumo de muchísimas sustancias mm, que se normalizan hoy en día y que nos afectan muchísimo. O sea, yo hay veces que me vienen a consulta y me dicen, no, es que tengo problemas para concentrarme, no, se me olvidan cosas, estoy despistado, tal, y de repente se me ilumina la bombilla y digo, ¿consumes o has consumido X sustancia? Y me dicen, sí, pero un año, hace no sé cuánto, y yo, vale, ¿qué quieres? Que obvio tu cerebro se tiene que recuperar de eso. Entonces, yo, verdad, es que incluso el azúcar, estoy totalmente en contra de- del consumo de cualquier cosa que pueda ser, generar mucha adicción. Y bueno, a nivel deportivo, creo que hoy en día ya, o sea, los deportistas de élite ya hay cosas que hacen todos igual. Eh, Tienen una preparación física de base, un descanso de base, una nutrición de base, una preparación técnica de base, y aquí ya distingue lo que se llama el entrenamiento invisible, pues cuando optimices tú tus hábitos, cuando optimices tú tu entrenamiento mental, ese descanso, esos suplementos que tú puedas cuidar tu organismo lo máximo posible y cuánta porquería le quites de encima al cuerpo para que rinda al 100%. Entonces, pues evidentemente el dopaje, hombre, obviamente tiene que estar súper controlado, pero que el deportista sea consciente de que no, o sea, de que a largo plazo hace más mal que bien. Yo, por ejemplo, ahora mismo llevo ya tiempo quitándome lo que has dicho del azúcar. O Ujú. sea, estoy quitando el azúcar todo lo que puedo. Es imposible quitarla de golpe, pero ahí estoy luchando con ello. El tema del dopaje después de una lesión para poder recuperarse antes y tal, está claro que influye en la- en el cerebro y tal, pero realmente es necesario doparse para poder recuperarse antes o mentalmente se podría llegar a conseguir con una buena preparación psicológica. Es que no sé a qué tipo de dopaje te refieres para recuperarse antes, porque no sé si es, o sea, dopaje entiendo que suelen ser sustancias que dan positivo en doping y que no es, yo qué sé, una infiltración en un tobillo, ¿no? Que sino que estamos hablando de cosas que te afectan a tu estado de ánimo, a tu capacidad a tu activación, ¿no? Y eso. Sí, no, a ver, teniendo en cuenta que cuando un futbolista se lesiona, un deportista se lesiona, el estado de ánimo baja mucho y la recuperación pues puede ser mucho más rápida o mucho más lenta, depende de cómo esté. Y hay gente, hay deportistas que se meten ciertas sustancias para poder recuperarse tanto anímicamente como físicamente. Vale, entiendo que esas sustancias para influir en el estado de ánimo pues irán desde típico ansiolítico, antidepresivo o algo así Sí, sí, hasta... correcto, algo así, sí. No, Vale, dopaje me refiero a cualquier cosita que tengas que meter en tu cuerpo para vale. poder, ¿vale? Yo, honestamente, es que estoy súper en contra de, o sea, si tú estás en una situación súper crítica, que tienes unos ataques de pánico que no te dejan salir a la calle, ¿vale? Sí que diría, vale, vamos a estabilizar el cerebro con un ansiolítico, con la medicación que el psiquiatra crea oportuna, pero y luego ya de ahí empezamos a aprender estrategias, pero porque tu cerebro está tan colapsado que no puede aprender ningún tipo de estrategia. Pero en un deportista que tiene unos hábitos y una vida en la que generalmente tiene un buen descanso, una buena alimentación
y produce sustancias en su cerebro de forma natural, como el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que favorece el aprendizaje, la memoria, un buen estado de ánimo, la generación de ideas, la creatividad, yo no me iría o sea, así a suplementación, o vale, te tomas cierta suplementación que te pueda ayudar, natural, pero no me iría a medicación. Y luego, aparte, en una lesión sí que es fundamental el tener un trabajo psicológico. Al final, una lesión es lo más común en un deportista, pero lo menos esperado. Entonces, desde antes de estar lesionado es súper importante hacer un trabajo preventivo de lesiones, porque el estrés, por ejemplo, favorece mucho el tener lesiones por la falta de atención, porque estás más disperso, no estás tan reactivo, etcétera, pero también porque el aumento del cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, puede generar roturas musculares, incluso óseas. Entonces, ¿por qué muchos deportistas se lesionan antes de eventos importantes? Por el exceso de cortisol. Entonces, nos vamos a que este trabajo psicológico y esta gestión del estrés y de las emociones es importante hacerlo aunque estés perfecto, aunque estés muy bien, hay que trabajar mentalmente como a modo preventivo para tú estar en un estado óptimo de rendimiento y que cuando lleguen las lesiones lo puedas afrontar de la forma correcta y no perder tu identidad como deportista y tener herramientas para seguir entrenando tanto física como mentalmente, pero esto hay que empezarlo desde mucho antes. Entonces, mm, el trabajo psicológico hay que hacerlo aunque estés perfecto, aunque estés aquí. Sí, no, ahí estoy totalmente de acuerdo, que esto no es simplemente en ciertos momentos o en ciertas situaciones, sino que tiene que ser algo continuo. Comentabas lo de BNF, creo que es. BDNF. BNDF, vale. Cuéntanos, ¿cómo se podría mejorar o podríamos hacer para que tuviésemos muchísimo más? Bueno, el BDNF se produce en cualquier ejercicio que mantienes pues eso, por lo menos que entres en zona 2 durante al menos 45 minutos o por ahí. Entonces, eh, el BDNF son las siglas de Brain Neurotrófica, no sé qué, factor neurotrófico derivado del cerebro en español. Esta sustancia, este neurotransmisor, vamos, de hecho yo lo recomiendo si estás colapsado en el trabajo, en los estudios, eh, vete a darte un paseo, vete a darte un paseo, vete a correr, vete a activarte de alguna manera, a montar en bici, a entrenar o a un partido, y luego se te va a ocurrir o vas a salir de ese bloqueo que tienes. Incluso los padres que quitan a sus hijos de deporte por los estudios, a mí eso me mata. Es como, tío, le estás haciendo lo peor a su cerebro que le puedes hacer, porque es que le estás quitando esa producción de BDNF. Yo, todos los deportistas jóvenes que conozco de alto rendimiento que puedan entrenar 3 4 horas al día, sacan las mismas notas o mejores que cualquiera de sus compañeros que le echen 5 horas al día al estudio. ¿Por qué? Porque obviamente se organizan bien y todo, pero es que su cerebro está produciendo sustancias para que el aprendizaje sea mucho más óptimo. Entonces, vamos a quitarnos ya las tonterías de si suspende este castigo sin ir a entrenar y vamos a favorecer que la gente se mueva, porque si no, Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final ya por el bien psicológico y por el bien físico, porque el hacer deporte, sea el que sea, es un bien que te va a venir tanto para el cuerpo como para la mente. Y me parece algo muy necesario es que es lo que tú dices, que un padre, bueno, que unos padres castiguen a sus hijos o a su hijo por X motivo de estudios o lo que sea, no le encuentro tampoco mucho sentido, la verdad. como Comentaba, castigarles sin dormir o sin lavarse los dientes. Yo siempre pongo ese mismo ejemplo. Digo, ¿le castigáis sin dormir o sin comer? No, ¿verdad? Digo, pues, a ver, digo, quítale una competición, quítale un evento importante.
quitarle salir, o sea, le puedes quitar mil cosas antes de, aún así, a nivel, y aquí ya me meto en el curso, pero a nivel castigos suele ser bastante poco eficiente cuando tú eliminas cosas. Le tienes que, los castigos tienen que suponer un esfuerzo, una responsabilidad. Pues ponle a que limpie la casa entera, a que limpie el horno, yo qué sé, pero Claro que no le quites cosas. eso es un castigo. O sea, ¿no vas a ir a entrenar esta semana? Pues el chiquillo o la chiquilla va a decir, pues vale, pues no voy esta semana. Pero no es un castigo, estás quitándole No, algo que si no lo va a hacer esta semana, lo va a hacer la semana siguiente y no has y que reforzado. y no le estás suponiendo ningún tipo de esfuerzo, Eso es, así es. nada, cero. Ujú. Comentabas también el tema del estrés y el cortisol. Eso Sí. sí que es verdad que relacionándolo con lo de antes, de que estando bien, sin tener estrés, el tema Ujú. psicológico, eso habría que ir trabajándolo también. Claro, porque al final, a ver, el cortisol tenemos todos en el cuerpo, ¿vale? Y además sube en determinadas situaciones para ayudarnos a enfrentar cosas y sube por las mañanas para que empecemos el día a tope y luego va bajando, ¿no? Pero tú tienes que hacer un ejercicio de autoconocimiento, de ver qué cosas te suelen estresar, qué cosas te suelen relajar y aprender a llevar tanto un equilibrio físico y social y de tu contexto sobre las cosas que te estresan o te relajan para equilibrar las actividades de tu vida, pero también aprender a pensar. Si yo estoy todo el día en una mentalidad en la que solo pienso en todas las peores cosas que podrían pasar, mi cortisol va a estar por las nubes y el cerebro no distingue entre realidad o ficción. Entonces, si yo pienso que voy a perder o que el entrenador me va a echar o que no sé cuánto, que no me va a salir, yo estoy ahí generando cortisol, estresándome y entrando en una situación de amenaza total. Entonces, el aprender a pensar, a colocarte las emociones que mejor te van a venir para tu bienestar físico, emocional y para tu rendimiento. Todo eso es algo que si tú no aprendes, como lo haces de forma natural, es complicado. Eso en el curso que comentabas, eso ahí lo comentas, ¿no? Lo hablas también. Sí, 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 hay una parte de gestión de pensamiento y de gestión emocional. Y bueno, en el club Entrenamiento Mental Academy que empezamos en octubre, hay clases ya subidas de todo esto porque una vez se abra hay un catálogo de clases increíble y luego cada mes va habiendo clases nuevas y foros y demás y herramientas para hacer esa gestión emocional, herramientas de Notion, de PDF y de todo. ¿Cuándo sale el curso? En octubre, en octubre. El club se abre en Eso, octubre. el club, perdona. En octubre se abre Sí. el club. Vale. El equipo de padres está ya subido, que se vale 19 € Ah, vale. y lo puedes consumir a tu ritmo cuando quieras, a la ¿Y, perfección y y todo. fecha del club tiene más o menos prevista? Pues espero que para el 1 de octubre, para el 1 de octubre esté ya abierto. Estamos ahí haciendo todo lo posible para que estén ya todas las clases subidas y bueno, diseñando un poco todo, la interfaz. Habrá también colaboraciones con otros profesionales de nutrición, preparación física, descuentos en otras áreas. Entonces, bueno, un poco el trabajar el desarrollo integral del deportista. Bueno, a ver si podemos tenerlo y lo subimos igual y así promocionamos también un poquito, Muchas gracias. promocionamos eso por ahí. Tema de cómo debería gestionar un futbolista, independientemente que sea de élite o semiprofesional y tal, cuando llega el momento de su retirada. Mira, dos cosas aquí. O sea, te voy a hablar de la retirada, pero has dicho un futbolista independientemente de que sea profesional o no. Yo, el deportista, a nivel psicológico, trabajamos como deportistas de alto rendimiento desde el deportista de 8 años hasta el deportista de primera división. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es un trabajo de entrenamiento en habilidades mentales.
tú estás aprendiendo a concentrarte, a gestionar tus emociones, como he dicho antes, estás aprendiendo a tomar decisiones, a pensar, a organizarte los entrenamientos, a estar motivado, a gestionar bien tus objetivos. Entonces, al final, el trabajo del deportista es el mismo, tenga 8 años o tenga 28. Entonces, sí que es verdad que cuando es un deportista de base, va a haber un componente de trabajo muy fuerte con los entrenadores y con los padres que fomenten que el objetivo del deportista sea moverse, adherirse a un deporte, pasárselo bien y disfrutar, pero luego el deportista, al aprender a mejorar su rendimiento, evidentemente eso se va a trasladar a sus resultados, a su mejora de la autoconfianza y a una mejora del rendimiento en general. Pero el último objetivo no es tener mejores resultados, sino que tu calidad de vida y tu rendimiento sea lo óptimo. Entonces, aclarando esto, la retirada deportiva, de hecho, tengo un libro que se llama Iniciación al entrenamiento mental, en el que tengo explicadas todas las habilidades mentales y está explicado para deportistas bastante jóvenes, es decir, para que desde 11 o 12 años tú ya puedas trabajar este tipo de cosas con ejercicios y demás. Y el último capítulo es la gestión de la retirada deportiva. Y claro, hay una diferencia entre cuando el deporte nos retira por una lesión o por lo que sea, o cuando tú decides voluntariamente retirarte. Entonces hay que plantearse, o sea, es un trabajo continuo. En ese ejercicio de autoconocimiento hay que estudiarse bien y saber lo que a uno le viene bien, lo que no, si quiere continuar en el deporte de alguna manera, si no, si lo quiere hacer a otro nivel, si no. Entonces, son cosas que son reflexiones que tú tienes que hacer mediante determinadas estrategias como un análisis personal, DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, una toma de decisiones, eh, una rueda del deportista, ¿no? Viendo qué es lo que realmente te está impidiendo tus habilidades seguir en el deporte o no, y si lo podrías hacer de otra manera. Entonces, hay muchos ejercicios que se pueden hacer ahí para esa reflexión y que lo puedes hacer también estando bien, ¿no? Viendo qué es lo que en un futuro te podría gustar, ¿no? Qué es lo que te llama la atención, lo que no. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de Rafa Nadal. O sea, hay muchos deportistas que es como que toman la decisión de la retirada deportiva por inercia, por lo que hace todo el mundo. Gano X medalla olímpica o X campeonato o X partido o llego a tal punto y me retiro para retirarme como en el punto máximo, ¿no? O tengo una lesión y ya lo dejo por frustración o por lo que sea, ¿no? Y Rafa Nadal, pues está ahí el tío que ha jugado este año ahí Con, sus Juegos Olímpicos con sus y lesiones, sus victorias y sigue ahí. exactamente, y para él es que el éxito no está relacionado con los resultados, ni mucho menos. O sea, el éxito en Rafa Nadal va mucho más allá de las medallitas que ha ganado, es una cuestión de identidad de quién es Rafa Nadal y de toda la repercusión que tiene, de cómo ayuda, de la magnitud que tiene la Rafa Nadal Academy, de cómo su mensaje llega ya no a millones de deportistas, sino de personas que lo toman como filosofía de vida y como referencia, ¿no? Entonces, cuando le preguntan este año en los Juegos Olímpicos que qué va a pasar después de la lesión, dice, mira, si yo no pensaba ni estar aquí en estos Juegos Olímpicos, y el hecho dice, mira, pues ahora mi primer objetivo es recuperarme de la lesión, evidentemente, y luego ya, pues si me apetece jugar, jugaré, y si no, pues ya veremos. Entonces, me encanta porque rompe con estas expectativas que estamos todo el rato pensando en cumplir. Y eso es un gran problema para la autoestima, porque cuando tú estás configurando tu vida pensando en cumplir las expectativas de los demás, los problemas de autoestima y de inseguridad son brutales. Entonces, es importante que tú trabajes bien la persona que quieres ser, los valores que tú tienes y cómo es la persona que quieres ser y cómo cumplir con esa persona para que luego puedas tomar decisiones de este tipo y no te dejes guiar por la inercia de lo que la sociedad o lo que la gente o lo que la prensa te va dictando o va esperando de ti, ¿no? Sí, es como Luka Modric, que el tío tiene un montón de años, tiene 37 o 38 años y ahí sigue.
Eurocopa, selección y tal, no se ha retirado tampoco de la selección. O sea, al final son jugadores que miran por ellos mismos y saben que cuando llegue el momento se retirarán, estén como estén, si han ganado títulos o si se han lesionado, simplemente cuando ellos no se vean o no sientan esa capacidad de, esa ilusión, mejor dicho, de seguir jugando, pues son jugadores, Claro. son deportistas que dirán, hasta aquí, ya no me motiva Mm, el ir a entrenar, el ir a jugar, pero ellos al final es como si fueran críos que están todo el día pensando pues en el deporte que les apasiona. mm. Comen- Y ahora que comentas lo de la selección, por ejemplo, Jesús Navas, que también es un jugador que es bastante veterano, ¿no? O sea, otro igual. tiene casi 40 años, Sí, ¿no? sí, por ahí también tiene edad, tiene edad, tiene edad. Y Jesús Nava, yo no sé si conoces la historia de ansiedad de Jesús Sí, Nava, sí, por pero supuesto. cuando pasa al primer equipo en el Sevilla, pues se encuentra que no puede salir de casa, básicamente, porque tiene unos episodios de ansiedad increíbles y de hecho el club le permite jugar solo los partidos que son en casa. Bueno, a través de mucho trabajo psicológico y de mucha paciencia y mucho apoyo por parte del club, que eso es fundamental, porque cualquier otro club le hubiera dicho, tú tienes este problema, pues fuera, ¿no? Pero, jolines, qué bueno que no, que tuvieron ese apoyo, la familia igual, y, o sea, le fueron trabajando hasta que, bueno, fue cedido al Manchester, Eurocopas, Mundiales, y ahí está el tío, ¿no? Entonces, hay que el concepto de éxito y de cuando retirarse a nivel deportivo creo que es bastante relativo. Creo que al final, para mí, el formar una identidad personal y deportiva va más allá de las cuatro cosas que estamos acostumbrados a ver en la prensa y en las redes, ¿no? Sí, ya independientemente de eso, de todos los títulos, o lo que ganes o dejes de Mm, ganar. Y el caso de Jesús Navas, la verdad que sí que lo conocía porque me parece algo excepcional, de una persona que no mm. podía salir de casa, por así decirlo. O sea, no podía salir de Sevilla, ¿no? Algo así creo que era. Sí, Sevilla. No podía viajar, Fue realmente. a volar, a Exacto. viajar, a estar fuera de su familia, de su entorno y... Y cómo poco a poco ha ido, bueno, cómo poco a poco fue evolucionando y ahora pues sigue ahí al pie del cañón, que podía haber dicho, bueno, pues yo ya he hecho lo que tenía que hacer, me retiro y ya está. Y él no, él sigue, pero yo creo que muchas veces es por la motivación esa, la ilusión de seguir jugando porque es lo que les apasiona de verdad. ¿No? Y al final también Jesús tiene una fundación, bueno, en su pueblo Los Palacios también tiene mucha repercusión a nivel del estadio, la escuela de fútbol, etcétera. Entonces, pues volvemos a la misma. Al final también es el propósito que tú tengas en esta vida y no dejarlo en, en eso, en lo que se ve. Y lo curioso de Jesús Navas, yo tengo un análisis de Jesús Navas en mi canal de YouTube de toda esta historia y lo curioso es que él decía, yo quiero jugar al fútbol, o sea, yo no quiero ser futbolista, quiero jugar al fútbol y me da igual jugar al fútbol en mi pueblo, en Los Palacios, que en el Sevilla. O sea, que entonces, claro, cuando existe esa motivación por el proceso y no te ciega esa avaricia por el resultado, es que el éxito está asegurado. Claro, no tiene él, es eso, fútbol y lo que venga, vendrá y bienvenido será. No es esa obligación Exacto. de decir, tengo que llegar a lo más alto, tengo que jugar en tal equipo, porque al final te obsesionas y no tal. Temas psicológicos, o sea, hemos tratado un poquito el tema de los padres y tal. Comentabas Ujú. que daba charlas a federaciones y clubs, ¿vale? Sí, Se pueden poner en contacto contigo todo aquel que sí, claro. quiera que Ujú. asistas les des una charlita. Tema de psicología de los entrenadores. Me explico. ¿Deberían de estar mejor preparados los entrenadores para poder gestionar mucho mejor la psicología de sus jugadores? 100%. Verás, incluso en categorías altas, en que yo llevo bastantes futbolistas de segunda división, primera federación, segunda federación, y bueno, hay veces que todavía tengo que trabajar el lidiar un poco con
las dinámicas del entrenador, de gritos, de ridiculizaciones, de maltrato psicológico al fin y al cabo, ¿no? Entonces, em, el entrenador es un líder y tú como líder de una empresa y de tu equipo tienes que estudiar para saber cómo aumentar su rendimiento. Entonces tendrás que aprender sobre cómo la gente se concentra mejor, cómo se le sube la autoestima y la confianza a la persona, cómo mejorar la comunicación con los jugadores, cómo generarles responsabilidad y autocrítica y toma de decisiones y autoanálisis. Entonces, por supuesto, que el entrenador tiene que trabajar. O sea, de hecho, mi frustración a veces, porque yo trabajo a nivel individual con los deportistas generalmente, es no trabajar con el equipo, porque yo a lo mejor trabajo con un portero y está súper capacitado, con un capitán, y sí que trabajamos mucho el liderazgo, el cómo trabaja con sus compañeros, el, de hecho, vamos, El cómo expresarse, ¿no? responsabilizo, Cómo sí, expresarse, claro. sí, ante ruedas de prensa, etcétera, también. Pero responsabilizo a jugadores míos de, no porque sea trabajo mío ni mucho menos, sino porque es trabajo suyo, de ascensos de su equipo y de su categoría, porque gracias a la comunicación que han tenido con el equipo y a cómo han sabido ellos como capitanes extraer lo mejor de cada jugador, mm, el equipo consigue ponerse donde se pone. Y si eso ya pues, lo trabajase el entrenador y si trabajase a nivel global, el psicólogo con todos los jugadores, pues que sería increíble. Yo lo pienso muchas veces, digo, jolín, que me gustaría trabajar con todos tus compañeros y con tu entrenador, porque que si no, esto sería mucho más fácil. Y, y sí, sí, evidentemente es algo que deberían de trabajar. Hay algo que me parece bastante interesante que hayas comentado, de que al final los clubs son como una empresa y para mí, o sea, para mí no, o sea, es algo que se ve, la gestión que se hace desde los clubs, independientemente del club que sea, ¿vale? Es simplemente, pues eso, Ujú. un club, una asociación, ¿qué tal? Para jugar y poco más. No se gestionan como empresas como tales y me parece un punto muy importante porque igual que las empresas, ciertas empresas se gastan un dinero, invierten dinero en charlas psicológicas de ciertas cosas. Yo creo que los Ujú. clubs sí que deberían invertir muchísimo más en ese sentido, en formar tanto a la directiva, formarse la directiva en sí, desde el presidente hasta el puesto más bajo, Totalmente. y luego los jugadores, entrenadores, la escuela en sí, o sea, me parece algo necesario. Al final, o sea, yo encuentro un paralelismo súper y un paralelismo súper grande entre la empresa y el club deportivo. O sea, tenemos los mismos objetivos, aumentar el rendimiento y que haya un buen clima motivacional en el equipo. Entonces, las estrategias son bastante parecidas. En el momento en que tú trabajas esa comunicación, ese liderazgo, ese saber cómo gestionar a las personas para que den lo mejor de sí mismas y que estén contentas con ello, pues ya lo tienes tú hecho. Sí, que la verdad que es verdad que es complicado gestionar pues a cierta cantidad de gente y tal, pero bueno, más o menos con tener una base, yo creo que sería más o menos lo suficiente. Claro, sí, 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 sí. Con saber lo que no hay que hacer, ya estaría bastante bien. Ya se adelanta trabajo, ¿no? Sí. Eh, Dos personas muy famosas, que estas obviamente son una es Cristiano Ronaldo y la otra es Messi. Ujú. Psicológicamente, bueno, simplemente, a simple vista parecen muy diferentes, pero son Sí. dos luchadores, dos ganadores que están ahí siempre. ¿Los ves muy parecidos igual que yo o realmente hay algo? Vale, me faltaría bastante, o sea, necesitaría verme como un documental de cada uno en profundidad para hacer un análisis psicológico de cada uno de ellos o tener mucha más información. De hecho, en mi canal tengo de futbolistas, tengo subido análisis psicológico de Jesús Nava, de Yacine Bono
Bueno, y pronto estará el de Joaquín del Betis. Y, y siempre me dicen: "Haz de Cristiano Ronaldo, haz de Leo Messi". Me falta, o sea, necesito como más información, para poder hacer un análisis específico, pero en lo poco que puedo echar de lo que se ve desde fuera, de entrevistas, bueno, de los partidos, etcétera, bueno, evidentemente hay un trabajo personal, de cada uno a nivel a nivel de, pues eso, de disciplina, de esfuerzo, etcétera, ¿no? Por supuesto. Y, y sí que es verdad que, bueno, tienen personalidades, creo que bastante diferentes. Por ejemplo, en Cristiano Ronaldo sí que veo mucho esa ambición y ese hambre, ¿no? De estar en la cima, es decir, de superar a los demás y a sí mismo, pero lo baja bastante a tierra eh, desde la disciplina, desde el esfuerzo y desde el enfoque en la tarea, en la ejecución, que en psicología deportiva distinguimos entre los objetivos de resultado y los objetivos de tarea, ¿no? Entonces, los de resultado sería esa comparación con los demás, ese querer ser superior a los demás, y en los objetivos de ejecución y tarea estamos más centrados en el proceso. Entonces, el punto en común es que tienen objetivos de proceso bastante claros y también una identidad como deportista bastante clara. Quizá Messi pues lo hace más desde la modestia, la humildad y desde una aceptación de que todo esto está ya, y no sé, o sea, me estoy metiendo en camisa de once varas, No te de preocupes. que esto, de que esto es como un regalo y me da la sensación de que Cristiano sí que lo hace más desde esa ambición y superación de buscar un poco más el resultado. O sea, diría que creo que la diferencia es más Ronaldo, o sea, Cristiano Ronaldo de resultado y Messi de ejecución y tarea. Pero necesitaría mucha más información a nivel de sus personalidades y de lo que hacen fuera del campo también. Y de lo que hablan fuera del campo. Bueno, si haces esos vídeos, yo los voy a ver, seguro. Por lo menos para saber, A tener un ver, sí, poquito creo más de que idea. de Cristiano Ronaldo van a sacar un documental dentro de poco, así que en cuanto lo saquen, me lo veo. A ver, ¿y qué más te puedo ir sacando? No te Yo creo que, preocupes. que también a nivel de fútbol nos encontramos con una problemática que yo veo al trabajar con futbolistas a nivel psicológico, que es que como es fútbol, tenemos esa muletilla, ¿no? Es que fútbol y eso nos permite infravalorar al futbolista, despreciarlo, atacarle, que tenga que aguantar críticas, ataques. Nos vemos en equipos a lo mejor como pueden ser de segunda red, pero que tengan grandes aficiones y la gente se planta a la salida de los partidos en los estadios a decirle vejaciones y barbaridades a los deportistas y es como, tío, si tú eres cajero del Mercadona, espero que no te esperen a la salida para decirte, yo no veo si has pasado los productos lentos, ¿eh? Es que vaya tela, como, como trabajas de mal, ¿eh? Es que das vergüenza. Pues espero que no, la verdad. Entonces, con la cosa de que es fútbol, parece que está todo permitido. Y a mí eso me molesta bastante, la verdad, porque creo bueno, que educan en el respeto y en que son personas que sí que son futbolistas, que el sueldo estará más justificado o menos, pero que ellos realmente tienen que hacer un trabajo fuera del campo muy grande a nivel personal, a nivel mental, a nivel físico, para estar dando lo mejor de sí todo el rato para que tú te diviertas viéndolo. Entonces, bueno, no sé, yo si pudiésemos concienciar a la gente de alguna manera en este respeto al futbolista, porque incluso creo que por parte de los clubes, a veces de los directivos, de los entrenadores y tal, y jolín, si no es por ellos no hay negocio, ¿no? O sea que vamos a intentar cuidarlos un poquito, ¿no? Si no, al Cuidar final.
endiosarlos, ¿no? Porque es que parece que es o el deportista endiosado o el... o- o no vale para nada. O sea, sí. así. Realmente, sí, no, está claro que sin deportistas, obviamente, pues no habría. Es algo que va unido, pues igual que a los entrenadores o a los árbitros, y igual. El trato que tienen muchos árbitros, para mí, o sea, se ganan el sueldo muy bien ganado. Y luego, para mí, hay veces que dice, bueno, es poco lo que cobran, pero mm, es que es lo que comentabas, que un futbolista puede estar mejor pagado o no, pero es lo que va a generar al final, es la atracción de verlo jugar y tal. Ujú. Tema de No. árbitros, ¿haces charlas Sí. para árbitros y tal también o no? Pues la verdad es que no, no suelo, no, pero porque también al final no hay tanto trabajo psicológico dentro del campo del árbitro, sino que es más, o sea, ahí sí que tiene que haber mucha imparcialidad, etcétera. Entonces, aparte de la autogestión de situaciones conflictivas y de la gestión de la rabia y esas cosas, mm, bueno, sí, se pueden hacer cosas, pero bueno, no es como tan necesario, ¿no? Entiendo que al final quien busca mejorar el rendimiento Son los lo, jugadores, exactamente. Entonces, bueno, los árbitros no suelen, no es algo que suele haber mucha demanda. entiendo. Pues, hombre, yo Ujú, pensaba que sí, que realmente los árbitros, a ver, tienen que tener una mentalidad fuerte ujú. para eso, para circunstancias complicadas, que Sí, en ese aspecto, por supuesto, sí, sí, sí. Y otra cosa que creo que también es bastante importante de comentar es que en la preparación también lo más duro de un futbolista es el no saber cuándo vas a jugar, ¿no? Es decir, esas temporadas de banquillo y de prepararte un partido tras otro, entrenar y no saber si juegas o no. Y ahí es tan importante preparar y analizar los partidos, cosa que muchos futbolistas no hacen. Es decir, yo tengo en Amazon como un planificador de partidos, que es como una libreta en la que hay una planificación y un análisis de cada partido y es algo que en consulta trabajamos muchísimo, incluso vemos los vídeos, analizamos a nivel mental qué cosas se han hecho bien, qué se puede mejorar y, y es algo que se debería hacer en el equipo también. Y lo tienes que hacer, estés chupando banquillo o no, porque el día que te toque jugar, tú tienes que estar preparado. Y, y si no estás preparado, pues es un problema. Entonces, como muchos deportistas míos que no son futbolistas, les digo, tú no sabes el regalo que es ir a la competición y saber que vas a competir. Digo, en un futbolista esa problemática la tiene, porque tú vas al partido y puede que no juegues. sí, Entonces, es algo para lo que también hay que trabajar mentalmente. vas convocado y a lo mejor sales, que a lo mejor no, y el Ujú. gestionar esas situaciones, por ejemplo, hay jugadores que lo gestionan bastante bien y otros que no, y es complicado estar ahí, la verdad que es bastante complicado. Pero es que ya no es gestionarlo bien o no, sino prepararte estratégicamente para que si te toca jugar lo hagas al 100%. Sí, sí, no, por supuesto, por eso te digo que Mm, hay jugadores que sí que tienen esa mentalidad, esa preparación. Por ejemplo, no sé si lo conoces, a Nacho, el jugador del Madrid. no, no lo conozco. Bueno, Nacho es un jugador que no es el típico defensa titular de un equipo y tal, Ujú. pero él cada vez que salía jugando con el Madrid o con la selección, daba el 100%, pero porque yo creo que, o sea, su mentalidad era, yo sé mi rol, sé que voy a estar aquí y cuando salga tengo que dar el 100%. Mm. A mí me gusta mucho en este aspecto también Yassine Bono, el portero, porque él lo dice, yo soy un trabajador y vengo Correcto. aquí a trabajar. Y si tengo la oportunidad, lo hago lo mejor posible, si no estoy preparado para trabajar. Entonces, en el momento que tenga que salir a hacerlo. Entonces, creo que en lugar de tirar de ego y de tienes que sacar a mi hijo, le tienes que enseñar a ser un trabajador.
Sí, bueno, te he puesto el ejemplo de Nacho Ujú. porque es el que Sí, más, sí. pero en un caso de un segundo portero está en la misma situación, no sabe en qué momento va a salir Bueno, a defender la portería. un segundo portero incluso yo creo que lo tiene más chungo todavía También es porque verdad, también es al verdad. final es una única posición la que hay en el partido. Entonces, bueno, es que la psicología del portero creo que puede ir perfectamente aparte de la psicología del futbolista. El portero se carga también con todo lo peor del equipo, porque se carga de responsabilidades si las cosas van bien, pero si las cosas, o sea, se carga de responsabilidades si las cosas van mal, pero si las cosas van bien, pocos laureles obtienen, porque bueno, sí, puedes dejar la portería a cero y te pueden aplaudir un poquito, pero al final quien repercute es quien ha metido los goles, ¿no? Entonces, el portero a nivel mental, yo llevo varios porteros y me encanta porque es una personalidad súper currante y bueno, que a nivel además atencional es totalmente diferente porque tienes que aprender a manejar muy bien tu concentración y tu atención siendo portero, porque tienes que estar muy preparado para manejar tu foco de atención y que aguantes un partido entero al 100%. Es complicado estar ahí y que a lo mejor te lleguen una vez y con mala suerte te Ujú, metan el gol. También es efectivamente. complicado congestionar eso y tal. Mm, Bueno, Esperanza, ha sido por mí ya estaría. ujú, Sí que me gustaría que tema de redes sociales y tal, las pondremos luego. ujú. Y comentabas que tienes un libro y varias cositas por ahí, aparte del curso y demás. ¿Dónde se podría adquirir todo eso? Pues bueno, el libro lo podéis encontrar en Amazon si ponéis iniciación al entrenamiento mental. Pero en mi Instagram están todas estas cosas, que es espi.psicóloga deportiva. Y ahí tenéis todo. En la biografía tenéis el link a todo y bueno, tenéis el libro. Yo suelo tener como muchos materiales de apoyo, tipo eso, en Amazon, planificadores el planner de fútbol, planner de atletismo, el libro, los talleres para padres, ahora sale el club, entonces que se pueda hacer un entrenamiento mental con herramientas. En mi canal hay muchos vídeos también con información gratuita de un montón de cosas, desde la técnica de visualización en el deporte, los tipos de atención, cosas que ya te pueden servir para trabajar bastante. Hay una lista de psicología del fútbol que te la pasaré también por si quieres ponerla aquí. Entonces, hay muchas maneras de eso, con recursos gratuitos o bastante baratos, ya uno se puede poner a trabajar bastante su entrenamiento mental. Pues sí, todo eso lo pondremos luego en la descripción y para que tengan facilidad de acceso. Bueno, Esperanza, ha sido un placer Estupendo. tenerte por aquí, ¿eh? Nada, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Nada. Espero que sirva y que nada, cada vez haya más conciencia de este entrenamiento mental en el deporte y que los padres también se relajen un poco, se preocupen por formarse y los entrenadores también. Sí, la verdad que sí, que hay trabajo, la verdad que hay bastante trabajo que hacer. Muy bien.